CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 24 de noviembre de 2011, son ustedes bienvenidos a la entrevista en línea de la prensa gráfica. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Saludos a quienes están con nosotros a través de laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche. Nuestro tema de reflexión de este día está referido al comportamiento de la economía de nuestro país a la luz del tercer informe de coyuntura que ha elaborado la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Sobre todo de las expectativas cuando estamos a poco menos de 40 días para que finalice el 2011. Pero desde luego que no podemos dejar de conversar sobre el nombramiento del ministro de Seguridad y las consecuencias de esto en la seguridad pública de nuestro país y la economía de manera particular. Nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Trigueros, él es el gerente de la sección macroeconómica de FUSADES. Álvaro, es un gusto. Bienvenido. Hola William, mucho gusto. Gracias por invitarnos aquí para discutir el tercer informe de coyuntura económica de FUSADES. Perfecto Álvaro, pero bueno, el punto que está en agenda, que ha estado prácticamente en 2 semanas que han transcurrido y que este martes pues se conoció finalmente ya la decisión del presidente Mauricio Funes de nombrar al general David Munguía Payés como ministro de Seguridad Pública en nuestro país, pues es un hecho que es relevante, ¿no? Sobre todo porque creo que es importante conocer un poco la opinión de ustedes, no quizás desde el punto de vista político, de reflexión política, sino más bien de las consecuencias que esto tiene o de lo que estaba pasando, porque bueno, en tanto no había un ministro de Seguridad, eso implicaba una especie de vacío a pesar de que había temporalmente una persona nombrada en ese cargo, como es el viceministro Henry Campos. Pero el punto es entonces, me gustaría escuchar de parte de ustedes como FUSADES, ¿qué mensaje se manda ya una vez que se tiene nombrado al funcionario? Sí. Bueno, nosotros lo que yo te puedo decir es que a partir de la encuesta de dinámica empresarial que hace FUSADES con una muestra representativa a nivel nacional, se observó que a finales de 2008 cayó el indicador de clima de inversiones drásticamente y desde ese periodo, o sea, a finales de 2008, que comenzó la gran recesión internacional, hasta la fecha, eso se ha mantenido en los niveles más bajos de este índice. O sea, que ya llevamos 3 años seguidos con un índice de confianza empresarial bastante deteriorado. Cuando se les pregunta a las empresas qué factores son los que inciden en el clima de inversión, entonces el número 1, el que está ocupando el primer lugar todo este periodo, salvo algunas excepciones, ha sido la delincuencia. Y en segundo lugar, la incertidumbre política y económica. Claro, pero entonces seguridad pública tiene un peso muy fuerte. Entonces, ¿no? Sí, el tema de la seguridad pública se ha convertido, o mejor dicho, la inseguridad pública se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico, social en El Salvador, para un ambiente de convivencia donde los ciudadanos nos sintamos tranquilos y en paz y que podemos circular sabiendo que no nos va a pasar nada. O sea, así no estamos viviendo. Y eso afecta la actividad económica, afecta el empleo, las inversiones, ahuyenta la inversión extranjera que prefieren irse a otros países. Entonces esto del nombramiento, pues la verdad es que no va a recuperar la confianza empresarial hasta que, o el clima de inversión, hasta que se comiencen a ver resultados. Entonces aquí nosotros estamos nada más a la expectativa, deseamos que los resultados sean buenos y ojalá que así sea. Nada más estamos esperando y vamos a continuar haciendo nuestro análisis. O sea, el cálculo en esto es una cuestión de estadísticas, de números concretos, es decir, los empresarios en este país tampoco significa de que estén tan entusiasmados ya con un simple nombramiento, es decir, lo que se espera es resultado, o sea, pues, lo que el empresario estaría esperando es que comience a disminuir los homicidios, la ola de extorsiones y todo esto. Así es. O sea, yo más allá pues de detalles, si el cambio o no el cambio va a afectar el clima de inversión, lo vamos a saber hasta el final del trimestre cuando hagamos nuevamente la encuesta y veamos si ha habido un cambio.
Ya, Álvaro, el presidente de la República, Mauricio Funes, le ha pedido o le ha encomendado más bien al general David Munguía Payés trabajar en este tema concretamente de la unidad, entendiéndose la unidad, el tema de la coordinación con los órganos del Estado, pero también con otros actores importantes en este país. Desde FUSADES, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes le pueden recomendar al nuevo ministro de Seguridad en términos de ese esfuerzo de buscar la unidad y de cómo abordar el tema de seguridad pública? Bueno, yo creo que el tema de buscar alianzas, acercamientos con los diferentes sectores es importantísimo. O sea, el tema de seguridad es sumamente complejo, nadie tiene la respuesta por sí mismo y requiere de un liderazgo que busque precisamente crear los mayores aportes que cada uno pueda dar. Aquí ya hubo experiencias en el pasado. Cuando se tuvo el problema de los secuestros, hubo una especie de participación entre el sector privado, el gobierno, y se dieron los apoyos para poder contar con las unidades de investigación, de fiscales especiales y todo esto, que logró dar buenos resultados. O sea, bueno, de hecho la ANEP patrocinó a algunos querellantes, ¿no? Sí, entonces ya hubo una experiencia y fue positiva. Y a esto hay que sumarle que en lo que es el asocio para el crecimiento solo tiene dos componentes. Y uno de los componentes es el de la seguridad ciudadana, donde se pretende apuntalar todo lo que es la institucionalidad que gira alrededor del tema de la delincuencia. O sea, que tengamos pues efectividad policial, efectividad judicial, y que entonces se termine este problema de la impunidad también. De acuerdo, me interesa que continuemos un poco en los próximos minutos hablando de ese tema y también recordar un poco el peso que tiene de esa carga sobre las espaldas en la actividad productiva del país, de todo el tema de la inseguridad. A lo mejor refrescamos algunos datos para quienes nos están viendo fuera de nuestro país. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Trigueros, él es el gerente de la sección macroeconómica de FUSADES y estamos conversando inicialmente sobre el tema de la seguridad pública y las implicaciones que tiene sobre todo, bueno, la inseguridad sobre la actividad económica. Álvaro, bueno, a lo mejor si pudiéramos refrescar un poco más sobre los datos actuales del peso que significa el tema de inseguridad sobre la actividad productiva, la actividad económica en el país, porque recuerdo algunas estadísticas que se manejaron en su momento, se hablaba de un poco más o menos del 11% del Producto Interno Bruto, ¿no? De impacto. Sí, bueno, han habido algunos estudios que dan cifras alrededor de eso, del 10, 11%. Esas son estimaciones que requieren bastantes supuestos, entonces hay que verlas con cuidado. Pero, o sea, uno puede hacer un análisis así bastante obvio, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que el número de agentes de seguridad privada supera al número de policías. Entonces, imagínense si la policía nos cuesta $200 millones a todo el país, súmele a usted lo que cuesta ese otro
contingente de personal de seguridad que no está dedicado a producción, ¿verdad? Claro, Sino que claro. está dedicado a tratar de proteger lo que ya se tiene, pero no está generando nueva riqueza. Lo mismo las empresas tienen que gastar en dispositivos de seguridad como alarmas o contratos para los vehículos que andan repartiendo la mercadería, para que tengan control vía satélite. Claro. Tienen que gastar más en comunicaciones, el costo de los seguros contra robo y todo eso se dispara hacia arriba, y bueno, la calidad de vida, pues, o sea, un deterioro gravísimo que afecta las decisiones. En el Sí, tema porque- de las extorsiones, eso tiene un costo altísimo Claro. para los pequeños empresarios, para los grandes también, ¿verdad? Pero en términos relativos el impacto es más grande para los pequeños. Entonces eso obviamente afecta el tema del crecimiento. Bueno, en el tema de extorsiones que se puede dar un subregistro incluso, porque hay mucha información que no necesariamente se conoce, ¿no? Sí, o sea, aquí el problema es que no tenemos buenas estadísticas sobre el tema de la delincuencia, porque lo que se utiliza muchas veces es la denuncia, pero el porcentaje de denuncia es muy bajo, o sea que todo lo que ocurre y no se denuncia no existe en estadísticas. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el país, o de las primeras medidas que debería hacer, es crear un buen sistema de información sobre el tema de la delincuencia para poder tomar mejores decisiones. Eso es un requisito básico. Claro, ahora es interesante porque usted mencionaba en el segmento pasado sobre el tema de asocio para el crecimiento, y hay una buena parte entonces de todo el asocio para el crecimiento que está vinculado al tema de la seguridad. Sí, porque el asocio para el crecimiento solo se concentra en dos temas: el tema de seguridad y el tema de la productividad o la competitividad, ¿verdad? Cuando uno estudia el plan de acción de este asocio para el crecimiento, más de la mitad del documento está dedicado al tema de seguridad, en la idea de fortalecer toda la institucionalidad que gira alrededor del fenómeno de la delincuencia, no solo en términos de cómo combatirla desde el punto de vista, digamos, de la represión del delito, sino también en el tema de la prevención. Y ahí hay una gran cantidad de medidas, un poco generales, que todavía hace falta que se aterricen. O sea, hay una apuesta bastante definida y clara sobre todo este tema de la seguridad. Sí, digamos que hay un planteamiento claro de que es un tema estratégico que lo tenemos que resolver. Bien, entremos a hablar un poco ya en concreto sobre el tercer informe de coyuntura, Álvaro, porque usted se está planteando ahí de un crecimiento de la economía del 1.6%, ¿no? En los primeros 6 meses de 2011. Así es, esa es la primera mitad del año. Ahora, mencionan ustedes que eso ha vuelto, más bien ese indicador es similar al que se tuvo hace 3 años. El Descrecimiento de la... No, el que se ha mantenido bajo es el clima de inversión, que ya lleva 3 años sumamente bajo. El crecimiento económico pues tuvo su ciclo de una caída fuerte en el 2009, después nos recuperamos un poco en 2010 y este 2011 sigue con un bajo crecimiento. Quizás aquí la comparación más interesante es que la producción total en El Salvador a la fecha de hoy todavía es más baja que el punto máximo que habíamos alcanzado en 2008. O sea que ya pasaron 3 años y no hemos crecido nada, sino que somos más pobres a nivel total, y si lo calculamos a nivel de per cápita, de producción por persona, todavía es más bajo. Eso significa, o sea, para aterrizarlo, eso significa mayor pobreza, más desempleo, costo de la vida alto. Entonces estamos todavía en una situación de crisis económica. Ya, para aterrizándolo más todavía, para un salvadoreño promedio que gana el salario mínimo o que está en otras condiciones económicas, ¿cómo se traduce esto? Es decir, ¿qué? ¿Tiene menos posibilidades de comprar más alimentos? ¿Menos posibilidades de ir al médico? ¿Cómo se va traduciendo cuando hablamos de estos números así de este tipo? Quizás aquí hay que aclarar un tema, ¿verdad? Y es que nosotros utilizamos el salario mínimo como una referencia,
pero fíjese que el salario mínimo sí se ha ajustado con respecto a la inflación. O sea que digamos que las personas que ganan el salario mínimo han mantenido su poder de compra. Lo que hay que pensar es en los que no tienen salario porque no tienen empleo. O sea, esa gente está en una situación sumamente difícil, y por supuesto los que ganan menos del salario mínimo, que es una gran cantidad de personas que generalmente se identifican trabajando en el sector informal o en las zonas rurales. Claro. Y ahí los niveles de pobreza son mucho más altos. De acuerdo, me indican que vamos a una pequeña pausa. Regresamos en el seguimiento del tema. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Álvaro, entonces la economía hasta los primeros 6 meses del año, ¿no? Sí. Creció a 1.6%. Sí. Ya, y si lo colocamos un poco en perspectiva de cómo puede estar cerrando de aquí a diciembre, claro, ustedes presentan el informe, me lo aclaraba antes de comenzar la entrevista, lo presentan el informe de todo el año, va a ser allá por febrero del otro año, ¿no? Que ese ya es completo. Sí, sí. Pero ya con lo que se tiene que transcurrido este año, ustedes tienen más o menos una perspectiva de cómo será entonces el desenvolvimiento final de la economía. ¿Cómo creen que pueda cerrar 2011? Sí, pues fíjese que la cifra oficial de la perspectiva para 2011 es de 1.4%, o sea que es un nivel de crecimiento que es inferior a la tasa de crecimiento de la población, o sea que es otro año más que el país retrocede en términos de nivel de ingresos reales, ¿verdad? Y podemos tener un retroceso en la pobreza. También observamos que a nivel internacional el panorama económico está muy complicado. Este día se está hablando que en el cuarto trimestre del año posiblemente Europa ya está en una recesión, y con la falta de acuerdos en el tema de los recortes en Estados Unidos, recortes fiscales, no se llegó a un acuerdo, y eso pone en una situación que probablemente haya desaceleración del crecimiento en Estados Unidos para el próximo año, lo cual nos va a afectar también, y se está hablando de un tercer complicación a nivel internacional, y es una posible crisis en China, que es el país que ha estado creciendo más, pero ha ido acumulando algunos problemas de endeudamiento de gobiernos locales y de burbuja inmobiliaria, financiera. Entonces, al juntar todos estos problemas en Europa, en Estados Unidos, en China, todo al mismo tiempo, la perspectiva internacional está bastante preocupante. Vaya, pero si Europa entrara en recesión en los próximos días antes de cerrar 2011, ese efecto, y si la economía norteamericana también se complica, ese efecto no se va a sentir de inmediato para diciembre, digamos. No, eso pero un poco para después. el otro año, o sea, la perspectiva internacional no es positiva. Es decir, estamos hablando que es muy probable, casi seguro, que cierre entonces el crecimiento de la economía local a 1.4%. Que estaríamos cerrando con ese dato. Eso no es tan fácil de que varíe todavía. Sí, o sea, no podemos predecir, pero por ahí va a andar un poquito más, un poquito menos, no hace una gran diferencia. Lo que haría una gran diferencia
es tratar de llevar el país a que crezca a tasas de 7% anual. Y para eso tenemos que lograr acuerdos nacionales, así como hicimos en el 92, que hicimos unos acuerdos de paz. Claro, ahora Álvaro, el 1.4% es todavía por debajo a las proyecciones que tenía el gobierno, ¿no? Sí, originalmente la proyección oficial cuando se presentó el presupuesto era de 2.5% de crecimiento. Luego hace unos meses se revisó esta proyección de crecimiento a 2% y ahora en octubre, noviembre, se dijo que las expectativas eran 1.4. O sea que hemos venido ajustando la cifra hacia la baja, lo que refleja que la economía está dando tropiezos. Ya, el dato que nos comparte entonces es de proyecciones del Banco Central de Reserva. ¿FUSADES no tiene las propias en este sentido? ¿O no, son las mismas? Pero digamos que suenan de acuerdo a los indicadores que nosotros hemos observado, tanto en nuestras encuestas como las oficiales. O sea, es coherente el 1.4%. Es coherente, sí. A ver, entonces lo complejo viene para el próximo año. O sea, podemos tener un año 2012 bastante. Sí, porque hay que añadirle que partimos también de una situación fiscal complicada, o sea, las finanzas del gobierno, donde venimos ya de 3 años de elevados déficits fiscales, donde había un programa de reducción del déficit para nivelar la deuda pública. Sin embargo, esto no se ha podido cumplir, no tanto por las metas de ingresos, porque las metas de ingresos sí se han cumplido. Lo que no se ha cumplido son las metas de gasto. El gobierno está gastando más, incluso aquello pues que no tiene recursos para financiar. Y señal de eso, por ejemplo, es el presupuesto 2012, que está en discusión hoy en la Asamblea Legislativa, y uno puede ver que el presupuesto, por ejemplo, no tiene en la partida para el subsidio de electricidad, de consumo eléctrico, no tiene asignado el dinero que necesita. Claro, yo creo que es un tema aparte que le podemos dedicar unos minutos en la entrevista, porque sí me interesa que vayamos a la pausa y cuando regresemos entrar un poco más con este tema del déficit fiscal, porque entonces, ¿cómo hizo el gobierno, por ejemplo, en 2011 para cubrir lo que le hacía falta? Creo que es importante conocerlo porque también eso nos da perspectiva para saber cómo va a estar 2012. Por lo visto, entonces, vamos recurrentemente con un presupuesto deficitario. Bueno, es la inquietud. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Quisiera saber qué tan insano o poco saludable es, Álvaro, que se tengan ese tipo de proyecciones, que se hagan números tan felices siempre o cuentas tan felices antes de que comience el año. Por ejemplo, ¿qué es lo que registramos este año en el tema del déficit fiscal? Es decir, las aspiraciones que tenía este gobierno de cuánto iba a recoger, pero usted me dice, el problema ha sido el gasto ahora. O sea que sí se cumplieron de alguna forma con las metas propuestas de ingresos, pero el tema es que la parte de egresos
donde no ha habido mucho control, ¿o qué? Sí, en la parte de egresos estamos sobregirados en varios rubros con respecto a las metas originales que se tenían. Por ejemplo, nosotros hemos hecho cálculos, si uno toma el acuerdo stand-by, que es el compromiso que se firmó con el Fondo Monetario Internacional en marzo de 2010, y vemos las metas que se plantearon ahí para 2011, solo en lo que son transferencias corrientes, que es lo que incluye pensiones y subsidios, y subsidios quiero decir que son subsidios generalizados, o sea que no son subsidios solo para los pobres, o sea, son subsidios que va para todos los segmentos sociales, o sea que no es una política social focalizada, y ahí va el tema también, los gastos de pensiones y los salarios del sector público, que son los salarios más altos en Centroamérica. Entonces, cuando uno ve... perdón, en El Salvador tenemos los salarios más altos. Sí, los cuando se compara el gasto en salarios del gobierno como porcentaje del PIB, en Centroamérica, El Salvador es el que tiene de los más altos de la región. O sea que aquí los salarios han crecido más rápido que la economía. Sí, o sea que allí ha habido una bonanza en el sector público, o sea, los que trabajan en el sector público han recibido una bonanza en que mientras la economía cae, sus salarios han aumentado. Entonces eso significa para este año un gasto adicional que no estaba programado de cerca de 450 millones de dólares entre subsidios, pensiones y salarios. 450 millones. Sí. Es bastante alto ahora. Que no estaba programado en el acuerdo original del Fondo Monetario. Ahora, ¿de dónde está echando mano entonces el Ejecutivo de acuerdo a las estadísticas que ustedes tienen, de dónde está echando mano para cubrir ese déficit? Bueno, se está recurriendo a la deuda de corto plazo, por ejemplo, en lo que es la emisión de LETES, que son estos instrumentos de deuda que tienen un vencimiento de menos de un año. Solo este año ya se ha incrementado el saldo en más de 300 millones de dólares. O sea que esos 300 millones de dólares no los deberíamos de tener porque estamos gastando lo que no tenemos. Y por otro lado también, como no se puede pagar en su totalidad este subsidio generalizado del consumo eléctrico, entonces se está recurriendo a pagarlo con notas de crédito. Es decir, mira, yo a ti no te puedo pagar, entonces te voy a firmar un papelito diciendo que te debo tanto. Y eso después vos me lo pagás cuando te toque pagarme los impuestos. Pero eso lo que significa es que cuando tú le devuelves el papel al gobierno, el gobierno no recibe nada. O sea, de efectivo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos diciendo, se está gastando lo que no se tiene. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a la economía no se le puede hacer trampa. Un día nos cobra la factura. Y eso, como es el sector público, nos afecta a todos los ciudadanos. O sea, no es un problema del gobierno, es un problema, es tu problema y mi problema, porque todos lo vamos a tener que pagar con más impuestos o con menos servicios públicos. Ya. Álvaro, en algún momento se ha dicho, por ejemplo, que lo que está pasando, la situación que está atravesando el gobierno actual es que está utilizando la tarjeta de crédito, es decir, el equivalente a que en un hogar se utilice tarjeta de crédito para comprar alimentos. Sí, esa es la forma más fácil de entender lo que estamos diciendo, ¿verdad? Se recurre a la tarjeta de crédito para gastar el dinero que no se tiene. ¿Cuánto puede soportar la economía, las finanzas del gobierno manejándose de esa forma? Es decir, ¿hasta dónde pueden estirar? Pues yo creo que es cuestión de meses. No te sabría decir cuántos meses, pero sí hay señales como la que te decía del endeudamiento de corto plazo y por otro lado la emisión de las notas de crédito y la reducción de los depósitos del gobierno en el sistema financiero. O sea, quiere decir que ahora tiene en promedio menos dinero de lo que tenía hace 5 años. La otra cosa también donde se nota esto es cuando agarran préstamos que estaban destinados para inversión, como el caso del huracán Ida, al cual como no se han ejecutado los proyectos de inversión,
que se iban a hacer en carreteras y puentes o para hacer obras de protección. Por ejemplo, al MOP le quitaron 25 millones y al Ministerio de Medio Ambiente le quitaron cerca de 10 millones. En total, le quitaron al préstamo del huracán para reconstrucción del huracán Ida, que no se ejecutó, le quitaron 44 millones para gastar en el día a día, no para invertir. Obviamente en detrimento de las condiciones de vida de las familias que fueron afectadas por la De las que fueron afectadas y de las que van a ser afectadas cuando venga otra tormenta. Claro. Porque como no invertimos en protección, entonces los daños después van a ser mayores. Bien, vamos a hacer otra pequeña pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Álvaro, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo dentro del Ejecutivo este año? Es decir, porque estamos hablando entonces que en el tema de ingresos, en las metas de ingresos, eso se manejó bien. Se ha cumplido. Pero, ¿qué es? O sea, ¿es falta de disciplina el hecho de que se haya gastado más de lo que, que se tiene? ¿Es indisciplina o tiene que ver con una visión de este gobierno de cómo hacer las cosas? Porque, bueno, estamos claros también de que ha habido de alguna forma incremento de trabajadores dentro del sector público, ¿no? Sí, los trabajadores del sector público, pensiones, subsidios. La cuestión es que las finanzas públicas están desequilibradas. Estamos gastando más de lo que el gobierno le ingresa, a pesar de que ha cumplido con las metas de ingreso, ¿verdad? Entonces, para reducir esa brecha, no estamos cumpliendo con las metas de déficit fiscal, los gobiernos en cualquier país tienen que tomar medidas impopulares. O sea, ¿cómo cierra uno la brecha fiscal? Tiene que subir los ingresos, que significa subir impuestos, o tiene que reducir el gasto público, que significa reducir la planilla salarial o congelar los salarios del sector público por varios años, o congelar las pensiones, o reducirlas, o quitar subsidios, ¿verdad? Todas estas medidas son impopulares. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? No toman la decisión. Y entonces el problema se traslada hacia adelante, la deuda sigue creciendo y el problema se sigue postergando hasta que llega un momento en que estalla en una gran crisis. Ahora, pero esto es justamente lo que ha venido ocurriendo durante las administraciones pasadas. O sea, que es una práctica bastante común. Ha ocurrido más que todo desde 2008. O sea, porque lo que experimentamos desde el 2000 al 2006 es que hubo un incremento muy fuerte en el gasto público por la reconstrucción de los terremotos. De eso hubo un año en que la inversión pública llegó casi a 5% del PIB. Hoy andamos debajo del 3%. Entonces subió la deuda. Además se está pagando el costo de transición de la reforma de pensiones, que es un costo elevado. Claro. Entonces llegamos al 2007 y se congeló. O sea, la deuda poco a poco empezaba a venirse para abajo. Pero cuando se vino la crisis energética,
en que subieron los precios del petróleo. Entonces, en lugar de decir, bueno, está cara, o sea, el país está recibiendo un impacto negativo y todos somos más pobres, no porque nadie haya hecho nada aquí, sino por la crisis internacional. Y entonces en ese momento, en lugar de dejar que los precios reflejaran su verdadero costo, se dijo, bueno, aquí no ha pasado nada, no cambiemos los precios. Y entonces se dispararon los subsidios. Eso fue en 2008. Claro. Ahora, ¿qué es lo que se puede recomendar al Ejecutivo, digamos, para el próximo año? Sobre todo que se anticipa un año bastante complicado en el desenvolvimiento de la economía. ¿Qué es lo que se puede...? Mira, como es un tema muy complicado desde el punto de vista político, FUSAES lo que piensa es que se debe de buscar, es que esto es una oportunidad para buscar un acuerdo de unidad nacional que devuelva la confianza y el entusiasmo, el clima de inversión, porque el crecimiento es fundamental para resolver estos problemas y para resolver el problema social también, porque cuando hay crecimiento se genera empleo. Y adicionalmente, en estos temas de política fiscal, que hay que tomar decisiones que son impopulares, no hay que verlo solo en una dimensión. O sea, si tú solo ves los ingresos, vas a generar un conflicto social, ¿verdad? De unos que no quieren pagar y otros que sí, que dicen que a mí no me va a afectar que el otro lo pague. O si solo lo ves desde el punto de vista del gasto público, como que aquí el gasto público fuera puro, ¿verdad? Y no es así, porque aquí se desperdician recursos, no hay transparencia suficiente en el gasto público. Ahí tenemos obras de infraestructura que se han gastado millones de dólares y no las estamos usando. Entonces no se trata únicamente de decir, no, el gasto público lo tenemos que subir. O sea, subámoslo, pero si es eficiente. Pero si no es eficiente, entonces el acuerdo tiene que ser integral. No solo ver ingresos, ni solo ver gastos, también hay que ver la eficiencia de la política fiscal y hay que ver la equidad, la justicia. Ya. Ahora, pero esto realmente no será posible antes de marzo. Estamos ya prácticamente en elecciones. ¿Se puede hacer un acuerdo de unidad nacional en este tema, lograr un pacto, por ejemplo? Pues es un proceso. Lo importante es que se inicie y que se vaya creando la esperanza y el ambiente. O sea, hay que crear un ambiente. No es algo fácil y tú tienes mucha razón cuando dices de que de aquí a marzo ya podemos tener algo hecho. No, es un tema que requiere de dedicación, de diálogo, de respeto. O sea, tenemos que aprender a respetarnos todos, porque todos vivimos en este país y todos pensamos diferente. Cada mente tiene una idea y ve el mundo de una forma. Entonces tenemos que aprender a entender cómo ves tú el mundo y cómo lo veo yo, y para que juntos podamos encontrar una solución que satisfaga las necesidades de todos. Ahora, me interesa volver sobre el punto que se tocó, que tiene que ver con el tema subsidios, porque debo entender que ustedes han hecho una observación de que en el presupuesto general de la Nación que se ha votado en la Asamblea Legislativa no se ve reflejado el tema de subsidios. ¿Qué es lo que les preocupa en concreto sobre la parte de subsidios? Sí, bueno, particularmente que el presupuesto ha dejado de ser lo que debería ser, que es lo que el gobierno anuncia a la nación que es lo que va a realizar el próximo año y ejecutarlo, ¿verdad? Y cuánto dinero cuesta. Pero desde 2007, el proceso presupuestario se ha convertido en un trámite burocrático sin sentido. Para darte un ejemplo, el subsidio a la electricidad tiene una partida para 2012 de 1.7 millones de dólares, pero en realidad este año está costando 110 millones de dólares. Entonces, si yo digo, este es lo que el gobierno va a hacer el otro año, 1.7 millones, entonces mi pregunta es, ¿van a eliminar el subsidio del consumo a la electricidad o no? O si se lo van a gastar, entonces póngalo en el presupuesto. La otra cosa es que el presupuesto está balanceado, así como lo van a aprobar hoy. No tiene déficit y sin embargo el otro año va a haber un déficit. El de este año, que vamos a tener más de 900 millones de dólares de déficit, eso no estaba presupuestado cuando se aprobó el año pasado. Ya.
Debo hacer una pausa comercial. ¿Cómo se va acumulando entonces toda esta parte del déficit? 900 millones este año, ¿qué va a pasar el otro año? Volvemos con la inquietud. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. ¿Ustedes, Álvaro, tienen alguna explicación del por qué entonces no se ve reflejado en este presupuesto que se ha aprobado la parte de subsidio? Es decir, ¿cómo se manejan esos números? Mira, esa es una práctica que, como te dije, se viene haciendo desde hace varios años. Ya. Por ejemplo, entre 2004 y 2010 hemos gastado más de 400 millones de dólares en el subsidio de electricidad y que no estaban presupuestados. En el subsidio del gas hemos gastado más de 600 millones de dólares que no estaban presupuestados. O sea que ya solo con estos dos ya llevamos 1.000 millones de dólares. También el presupuesto de casa presidencial no se presenta como realmente es. Al final del año, desde 2004 hasta la fecha, vamos a haber gastado 300, mejor dicho, la presidencia de la República va a haber gastado 300 millones de dólares que no estaban en el presupuesto que vota la Asamblea Legislativa. Todo ese dinero se ha trasladado o se ha convertido en deuda. La deuda que no fue aprobada en los presupuestos que se votaron, sino que se van aprobando a lo largo de todo el año, poco a poco. O sea, al final se está haciendo una modificación de presupuesto de manera permanente. Pues sí, pero eso debería ser excepcional. Y se ha vuelto un desorden financiero que no permite uno poder analizar y evaluar cuál es la política fiscal a partir del presupuesto. Ahora, el gasto de casa presidencial era inicialmente de 112 millones de dólares. Sí. Con las modificaciones que se hicieron se elevó a 139. Ya va por 139, sí. Y el presupuesto de 2012 dice que va a ser de 111. Entonces uno dice, entonces la presidencia de la República se va a recortar el presupuesto en 28 millones de dólares o es un presupuesto mentiroso. O sea, ¿qué es? No se puede. Y ese problema lo tenemos desde 2007 en adelante. Pero bueno, insisto un poco, ¿a qué responde ese manejo? Bueno, es un manejo político, económico, porque el presupuesto, por la Constitución de la República, si lleva deuda, o sea, si refleja el déficit fiscal, se tiene que aprobar con mayoría calificada. Pero así tienen que ser, porque así dice la Constitución. ¿Y por qué los constituyentes pusieron que fuera mayoría calificada? Porque no es bueno que el país se endeude tanto. Entonces ahí tenemos en la Constitución una medida de disciplina fiscal, de que nos tenemos que poner de acuerdo para mantener un presupuesto razonable, acuerdo a los ingresos. Es decir, lo que se está haciendo ahí es saltarse la tranca en buen salvadoreño. Entonces se ha hecho este desorden en el manejo presupuestario para saltarse la tranca. Sí, porque se evita entonces todo el proceso de negociación, de discusión con los demás partidos para obtener los 56 votos, ¿no? Sí, y entonces la negociación se va haciendo por pedazos a lo largo de cada año.
Ahora, pero esto no puede o no debería continuar de esa manera. No es bueno para el país que estemos manejando así el proceso presupuestario. Debería reflejar la política fiscal. Si la meta de déficit es de 2,5, entonces el presupuesto debería de reflejar el déficit de 2,5 y se debería de llegar al acuerdo legislativo para seguir adelante. El problema es cuando la política se convierte no en función del bienestar ciudadano, sino únicamente en función de partidos políticos que solo quieren ganar votos. Quiero volver sobre el tema de subsidios por la sensibilidad que esto tiene para la población. Y bueno, ya lo decía usted en segmentos pasados, tiene que ver también con medidas que no son populares, pero que los gobiernos a veces tienen que adoptarlas. Para 2012, ¿qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que debería ocurrir en la parte de subsidios? O sea, ¿habría que seguir trabajando en la focalización, en focalizar más los subsidios? Sí. El caso del transporte, por ejemplo, colectivo. Sí, bueno, los subsidios, en primer lugar, tienen que existir criterios para dar subsidios. O sea, debe ser muy claro que el sector público está para proveer bienes públicos. O sea, las carreteras, los puentes, la seguridad pública es una función primaria del Estado. Garantizar la seguridad ciudadana. Claro. Esos son bienes públicos. La administración, por ejemplo, el gobierno, la asamblea legislativa son bienes públicos porque no los podemos comprar como individuos, ¿verdad? Mientras que los bienes de consumo individual, a esos son bienes privados, de esos el gobierno no tiene que andar regalando, sino que lo que tiene que hacer el gobierno es crear las condiciones de clima de inversión para que la economía crezca, se generen empleos y cada persona realizándose en su trabajo pueda ganarse el pan de cada día y satisfacer sus necesidades de consumo individual. Ahora, hay hogares que por su naturaleza tienen dificultades, no recibieron la educación necesaria, son extremadamente pobres, entonces necesitan el apoyo estatal. Ese es un criterio de focalización, pero repartir subsidios de bienes de consumo individual a toda la población lo que hace es que deteriora las finanzas públicas porque el gobierno no genera riqueza. De acuerdo, vamos a la pausa comercial y regresamos al cierre de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Álvaro, para cerrar, sin generar alarma, pero sí siendo muy objetivos, muy realistas de cómo está evolucionando la economía de nuestro país, todas estas palabras de estos países como Grecia, Italia, pueden tener eco en El Salvador, es decir, que podamos vernos en una situación como esa. ¿Será necesario vernos en esos espejos? Es necesario que nos veamos en esos espejos, precisamente por lo que te comentaba antes, que cuando se desbarajustan las finanzas, ya sea una persona, una empresa o un gobierno, se tienen que ajustar. O sea, la economía no acepta trampas, no perdona.
¿verdad? Entonces, lo que nosotros pensamos es que el país ahorita puede resolver estos problemas tratando de buscar acuerdos, ¿verdad? Y es mejor que lo hagamos hoy, aunque sea doloroso. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos hoy, o sea que nuestra preocupación es por las familias y los hogares más pobres, de tal manera que cuando se haga el ajuste, si lo hacemos hoy, podemos proteger el gasto público que atiende a los más vulnerables. Ahora, ¿cuál es la parte más dolorosa de esto? Vaya, por ejemplo, si se reduce el subsidio al transporte público o al gas licuado, toda la gente que deja de recibir esa ayuda no le va a gustar. Y si no se justifica esa medida, o sea, si no se dice lo vamos a hacer por el bien del país, entonces va a ser una medida sumamente impopular. Lo que sí es una medida, digamos, correcta, porque lo que estamos haciendo es evitando una crisis como la que está ocurriendo en Grecia o la que puede ocurrir en cualquier otro país, como Argentina, bueno, por ejemplo. Pero ya hay medidas dolorosas que se toman, que tienen que ver con el recorte salarial y en algunos casos hasta ¿A dónde? En algunos países, es decir, tienen que recurrir al extremo. Es que si no lo es que mira, recortes si no salariales, lo haces, recortes de empleo, sí, ¿no? Si no se hace planificadamente a través de un acuerdo, al final la economía lo hace forzosamente, ¿verdad? Eso le ocurrió, por ejemplo, a Argentina, porque fueron los problemas fiscales los que desestabilizaron su economía, y hubo una caída enorme en la producción y hubo una creación de desempleo y unos niveles de pobreza que no se habían visto en años. Ahora, nadie en este país se hace en la idea, por ejemplo, bueno, de despidos ya se experimentó que hay despidos, pero nadie se hace la idea de que en un momento determinado pueda haber incluso disminución de salarios. O sea, eso no, o sea, eso no lo hemos visto cuesta, pero no es ahorita no es necesario hacer eso. De acuerdo. O sea, que lo podemos hacer de otra manera, más controlada, ¿verdad? Por ejemplo, se puede poner una regla que la planilla salarial del gobierno únicamente crezca al nivel de la inflación. Entonces nosotros hemos hecho el estimado de que si ponemos que crezca a la inflación en los próximos 5 años, eso puede bajar la carga salarial para el Estado sin necesidad de bajar los salarios nominalmente, ¿verdad? Si no lo hacemos de esa manera, entonces cuando ya no haya plata en el gobierno, aunque el gobierno no despida a nadie, un día va a decir, este mes no podemos pagar, y no se paga. Claro, una medida extrema. Cuando no es una medida ya voluntaria, es una medida porque ya no hay recursos, ¿sí? Sí, o sea, se acabaron las alternativas. Sí, sí. No hay opciones. Ajá, y entramos en una espiral que es gravísima desde el punto de vista social. O sea que nuestra preocupación es el progreso del país y el bienestar de las personas. Entonces, por eso nosotros advertimos de que el problema que estamos viviendo es grave. Subir impuestos es otro de los mecanismos de ajuste y tampoco son populares, ¿verdad? El problema es cuando solo queremos resolverlo, el problema viendo una sola dimensión. Tenemos que ver combinado, o sea, ingresos y gasto y el tema de la eficiencia, la transparencia y la equidad. O sea, que todo es un concepto de pacto fiscal integral. Bueno, interesante la conversación. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Álvaro. Muy gentil. Bueno, mucho gusto, William, y siempre estamos disponibles para cuando tú quieras. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos mañana con otra interesante entrevista. Que descansen.